El mundo del espectáculo y de la música pop a menudo se presenta ante el público como un escenario de luces brillantes, aplausos ensordecedores y una perfección idílica que parece inalcanzable para el común de los mortales. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante fachada de éxito y fama, se esconde una realidad mucho más compleja, densa y a veces abrumadora, donde las verdaderas historias no se escriben sobre alfombras rojas, sino en los camerinos solitarios, en las largas noches de gira y en las difíciles decisiones que transforman el rumbo de una carrera. En el centro de este universo de contradicciones, donde la adoración del público puede convertirse en una presión asfixiante, encontramos a figuras que han marcado a toda una generación y que, a pesar de los años, siguen luchando por mantener el control de su propio destino artístico y personal. Es en este contexto de constante escrutinio mediático, donde las noticias de última hora cobran un significado mucho más profundo que el de un simple titular en las redes sociales, invitándonos a reflexionar sobre lo que realmente significa estar en la cima y el precio que se debe pagar por permanecer en ella. Las dinámicas de la industria del entretenimiento actual exigen una inmediatez que muchas veces deshumaniza a los propios artistas, convirtiendo sus alegrías y sus momentos más vulnerables en bienes de consumo para una audiencia global que consume contenido a una velocidad vertiginosa. Antes de adentrarnos en los detalles más profundos de esta crónica que ha conmovido a los seguidores de la música, queremos invitar a nuestra comunidad a formar parte activa de este espacio de análisis, asegurándose de estar conectados con nosotros para recibir cada una de las actualizaciones e historias que dan forma al panorama del entretenimiento, permitiéndonos seguir desentrañando las realidades detrás de las celebridades más influyentes de nuestra época. La lealtad de quienes nos acompañan en cada entrega es el motor que nos impulsó a buscar la verdad detrás del brillo superficial de las estrellas, explorando las facetas más humanas de aquellos nombres que resuenan en los escenarios internacionales. Es a través de este vínculo con nuestra audiencia que logramos construir un relato riguroso, pausado y profundamente analítico, alejado del sensacionalismo vacío y enfocado en la verdadera esencia de los acontecimientos que marcan el pulso de la cultura popular. La noticia que ha encendido las alarmas y ha generado una oleada de incertidumbre entre miles de fanáticos nos traslada de manera directa al estado de Ohio, un lugar que estaba destinado a ser el escenario de un reencuentro histórico y el broche de oro de una etapa fundamental en la trayectoria de una de las divas más icónicas del pop estadounidense de las últimas décadas. Un concierto muy esperado, planificado meticulosamente y que prometía ser una celebración de la música, la resiliencia y la conexión absoluta con el público, fue cancelado de forma abrupta, dejando tras de sí un vacío inmediato y un sinfín de preguntas flotando en el aire. El anuncio se propagó con la rapidez de un rayo a través de las plataformas digitales, transformando la expectación y la alegría de los seguidores en una mezcla de profunda tristeza, preocupación y desconcierto generalizado ante lo que parecía una decisión inevitable pero dolorosa. El Fras Pavilion, un emblemático recinto conocido por albergar espectáculos de gran magnitud, se convirtió repentinamente en el símbolo de una cita truncada, un espacio que el próximo lunes permanecerá en silencio, desprovisto de las melodías, los coros y la energía vibrante de una artista que ha sabido reinventarse una y otra vez a lo largo de su extensa carrera. Este silencio repentino no solo afecta a quienes compraron una entrada con meses de anticipación, sino que resuena como un eco misterioso que nos obliga a mirar más allá de la superficie de los comunicados emitidos por los organizadores. Las explicaciones oficiales hicieron alusión directa a condiciones meteorológicas adversas e imprevistas, argumentando de manera categórica que la seguridad tanto de los asistentes como del personal y de la propia estrella es siempre la prioridad absoluta. Sin embargo, en el ambiente flotaba la clara sensación de que esta cancelación no era simplemente un contratiempo logístico menor causado por el mal tiempo reinante en la región, sino el reflejo de un momento sumamente delicado, cargado de una atmósfera emocional densa y de una serie de acontecimientos precedentes que venían transformando la vida de la protagonista en las últimas semanas. La desconsolada disculpa de la cantante, expresada con palabras que denotaban una profunda frustración y un cariño genuino hacia sus fieles seguidores, dejó entrever que el dolor por suspender esta emblemática presentación
iba mucho más allá de lo meramente profesional, tocando fibras íntimas de una mujer que se encuentra actualmente atravesando un proceso de transformación radical en todas las facetas de su existencia. No se trataba de un concierto cualquiera, sino de la última parada planificada en territorio estadounidense, antes de emprender un largo periodo de receso y un posterior viaje internacional que la llevaría a escenarios extranjeros a finales de año, lo que convertía a esta fecha en Ohio en un hito cargado de un simbolismo y una carga emocional extraordinarios. Para comprender la magnitud de este suceso y la atmósfera de intriga que rodea esta abrupta interrupción de sus actividades, resulta indispensable adentrarse en los capítulos más recientes de su vida, los cuales están marcados por revelaciones sobre los inicios de su carrera artística y por profundas transformaciones en su ámbito familiar y sentimental. La figura de esta estrella musical, que a sus 45 años se muestra más reflexiva y transparente que nunca ante su audiencia, ha estado en los últimos días en el centro del debate público, debido a sus valientes declaraciones sobre las presiones inhumanas, las exigencias estéticas desmedidas y la feroz competencia a la que fue sometida durante la época dorada del pop, de principios de los años 2000, cuando la industria discográfica buscaba moldear a las jóvenes promesas bajo un patrón estricto e inflexible de perfección física. Estas confesiones han arrojado una nueva luz sobre el verdadero costo de la fama y han comenzado a desvelar los antiguos fantasmas que parecen regresar al presente, justo en el instante en que la artista intentaba consolidar su regreso definitivo a los escenarios. Así, la suspensión del concierto en el Frayser Pavilion no hace más que intensificar el misterio en torno a una historia de superación personal que está lejos de haber concluido y cuyos detalles fundamentales comenzarán a revelarse en toda su complejidad a medida que analizamos los hilos invisibles que conectan su pasado de sacrificios con su convulso y desafiante presente. Para profundizar en los acontecimientos que rodearon la suspensión de esta esperada presentación, es necesario desglosar los pormenores del comunicado que encendió las alarmas entre la comunidad de seguidores. La cita estaba programada de manera oficial para el lunes 22 de junio en las instalaciones del reconocido Frayser Pavilion, un recinto al aire libre que históricamente ha albergado eventos multitudinarios, y que en esta ocasión se preparaba para recibir el broche de oro de una intensa gira por los Estados Unidos. Sin embargo, las alertas meteorológicas comenzaron a emitir informes preocupantes sobre un frente de mal tiempo e inclemencias climáticas inminentes, que amenazaban con poner en riesgo la infraestructura del escenario y la integridad física de los miles de asistentes que ya habían agotado las localidades. Ante este panorama adverso, la administración del recinto y el equipo de producción del artista se vieron obligados a emitir una notificación conjunta de carácter urgente, en la cual se detallaba de forma explícita que la prioridad absoluta e innegociable era salvaguardar la seguridad tanto del público como de los trabajadores y de la propia intérprete. En el mismo texto se especificó que el importe de los boletos sería reembolsado en su totalidad directamente al método de pago original en un plazo máximo de 48 horas. Un movimiento logístico que buscaba mitigar el impacto económico de una noticia que cayó como un balde de agua fría sobre los fanáticos. La propia cantante recurrió de inmediato a sus plataformas digitales oficiales, publicando un mensaje cargado de emotividad, donde expresaba su profunda tristeza por verse forzada a interpretar este esperado encuentro, manifestando lo mucho que extrañaría a su audiencia, y reiterando su ferviente deseo de regresar pronto a los escenarios para compensar el vacío dejado por este imprevisto meteorológico. No obstante, este obstáculo climático cobró una dimensión mucho más dramática, debido al momento exacto en el que se produjo, ya que este concierto representaba la última oportunidad para el público norteamericano de presenciar su espectáculo en vivo, antes de una prolongada pausa en su agenda, cuyo próximo hito no estaba previsto, sino hasta el mes de octubre con una presentación especial en la Ciudad de México. Esta desconexión forzada de los escenarios llega en un instante de máxima vulnerabilidad emocional para la estrella del pop de 45 años, quien apenas unos días antes de este anuncio había roto el silencio de una manera estremecedora,
durante un concierto previo celebrado en el estado de Pensilvania. Ante una audiencia que escuchaba en un silencio sepulcral, la artista decidió abrir su corazón y revelar detalles inéditos y sumamente dolorosos sobre los inicios de su andadura en la industria musical, describiendo con crudeza la inmensa presión psicológica y comercial a la que fue sometida de forma sistemática por parte de los altos ejecutivos de su sello discográfico, Columbia Records. Durante finales de la década de los 90 y principios de los años 2000. En aquellas revelaciones que rápidamente se volvieron virales, la cantante rememoró la época en que fue introducida en la maquinaria del pop adolescente. Un engranaje implacable que buscaba moldearla a toda costa para competir de forma directa con los dos grandes fenómenos globales del momento, Britney Spears, que hoy cuenta con 44 años, y Christina Aguilera, de 45. Según las propias palabras de la intérprete, los directivos de la discográfica le impusieron desde el primer momento la obligación de seguir fielmente las huellas y los patrones estéticos de sus compañeras de generación, desestimando sus propias inclinaciones artísticas. La artista compartió con el público una de las anécdotas más desgarradoras de su adolescencia, recordando que cuando firmó su primer contrato discográfico a la temprana edad de 17 años, creía ingenuamente que su incorporación se debía de manera exclusiva a las cualidades de su voz y a su talento interpretativo. Sin embargo, la respuesta inmediata de la industria fue un mandato directo e inapelable. Debía bajar de peso de manera drástica. En aquel entonces, la joven pesaba apenas 115 libras, un peso ya de por sí sumamente bajo. Pero los ejecutivos le exigieron reducir de inmediato 15 libras adicionales para encajar en los cánones visuales que ellos consideraban indispensables para asegurar el éxito comercial en el mercado global. La tensión de su reloj aumentó cuando detalló que las exigencias no disminuyeron con el tiempo, sino que se exacerbaron de cara al lanzamiento de su segundo álbum de estudio. En ese periodo, la instrucción corporativa fue que debía desarrollar un abdomen completamente marcado y musculoso, algo que ella describió ante su público de Pensilvania como una meta absolutamente imposible de alcanzar debido a su constitución física natural. Esta constante fiscalización de su anatomía y la imposición de estándares irreales generaron en ella un patrón destructivo de inseguridad permanente y una profunda crisis de identidad. La cantante confesó que durante gran parte de sus primeros años de carrera, se sintió como un fracaso absoluto, atrapada en la paradoja de tener que interpretar una versión artificial de sí misma que los demás habían diseñado para ella, llegando a la dolorosa conclusión de que nunca sería lo suficientemente buena, ni lograría cumplir con las expectativas desmedidas de una industria que devoraba la autoestima de sus jóvenes promesas. Este crudo testimonio ya había sido esbozado previamente durante una extensa e íntima entrevista concedida a la prestigiosa revista Rolling Stone en marzo de 2025, donde la intérprete profundizó en la compleja experiencia de competir en un ecosistema musical saturado de estrellas adolescentes. Al mirar hacia el pasado con la perspectiva que otorgan los años, reconoció abiertamente que sentía que la batalla estaba perdida desde el inicio, dado que figuras como Britney y Christina se encontraban varios pasos adelante en términos de ventas millonarias de discos y respaldo corporativo. Asimismo, detalló las intensas fricciones que mantuvo con los directivos de Sony debido a la falta de control creativo sobre su propio proyecto. Ella se resistía firmemente a adoptar coreografías complejas o a utilizar micrófonos de diadema que limitaran su capacidad vocal, prefiriendo enfocarse en el poder bruto de su voz. A pesar de sus reticencias internas, la necesidad de no defraudar a la compañía y el temor constante a decepcionar a quienes la rodeaban la llevaron a ceder y aceptar directrices con las que no comulgaba, lo que a la postre significó una traición a sus propios principios artísticos, ya que se vio obligada a interpretar composiciones cuyas letras no reflejaban en absoluto sus vivencias ni habían salido de su puño y letra, consolidando una época de alienación artística y personal cuyos ecos resuenan con fuerza hoy en día. El punto de inflexión fundamental que transformaría para siempre el destino de la artista, y que explica con absoluta claridad por qué su historia resuena con tanta fuerza y vigencia en la actualidad, ocurrió en el momento exacto en que decidió romper.
de manera definitiva las cadenas creativas que la ataban a las decisiones unilaterales de su sello discográfico. Tras años de someterse de manera disciplinada pero dolorosa a las severas exigencias estéticas, coreográficas y comerciales impuestas por los altos mandos de la industria, la cantante asumió las riendas de su propia carrera, tomando el control absoluto de su propuesta artística y comenzando a escribir sus propias composiciones musicales. En esas canciones plasmó sus verdaderas vivencias, sus dolores más profundos y sus aspiraciones más íntimas en un lenguaje sonoro auténtico, maduro y completamente personal. Esta valiente y arriesgada transición hacia la autonomía creativa dio como fruto inmediato su primer gran hito histórico en las exigentes listas de popularidad a nivel mundial, logrando en el año 2004 su primer número 1 definitivo con el éxito de su sencillo titulado With You. Esta melodía no solo se posicionó rápidamente en la cima de los rankings musicales más importantes del planeta, sino que se convirtió en una declaración pública de independencia y madurez, demostrando de manera categórica ante los críticos y ejecutivos que su verdadero valor como artista residía en su autenticidad y en su innata capacidad para conectar emocionalmente con el público a través de sus propias palabras. Sí, y no mediante una elaborada fórmula corporativa prediseñada para imitar el estilo de sus competidoras contemporáneas. Aquel éxito rotundo marcó el inicio de una nueva trayectoria en la que la honestidad brutal se convertiría en su sello de identidad definitivo, abriendo el camino para una evolución artística de largo alcance que definiría por completo el rumbo de todos sus proyectos futuros en el mundo del espectáculo. En la actualidad, este inquebrantable compromiso con la verdad a través del arte ha adquirido un matiz todavía más desgarrador, complejo e íntimo, impulsado de forma directa por los difíciles acontecimientos que han sacudido su vida familiar y sentimental en los últimos tiempos. La música que compone, produce y defiende hoy sobre los escenarios globales está directamente inspirada en un doloroso, largo y transformador proceso personal. Su separación definitiva y posterior divorcio exjugador de fútbol americano Eric Johnson. La pareja, que contrajo matrimonio en una muy recordada y emotiva ceremonia celebrada en julio del año 2014 con la presencia de seres queridos, consolidó a lo largo de una década un sólido núcleo familiar compuesto por sus 3 hijos, quienes constituyen hoy en día el centro absoluto y la motivación principal en la vida de la intérprete. Entre ellos se encuentran su hija mayor Maxwell, que actualmente cuenta con 14 años de edad, su hijo Ace, de 13 años, y pequeña Birdie, de apenas 7 años de edad. El anuncio formal de esta sorpresiva ruptura sentimental se produjo de manera oficial en enero de 2025, mediante un comunicado conjunto, que se caracterizó por ser sumamente respetuoso pero al mismo tiempo sumamente evidente en cuanto al coste y dolor que conllevaba. En dicho texto, la cantante explicaba detalladamente a la opinión pública que ambos habían estado viviendo de manera completamente separada durante un largo periodo de tiempo y que se encontraban navegando a través de una situación sumamente dolorosa y compleja dentro de su matrimonio, solicitando de forma encarecida el respeto y la privacidad de la prensa para poder salvaguardar el bienestar y la estabilidad emocional de sus 3 pequeños hijos durante esa dura etapa de transición familiar. Sin embargo, los rumores sobre este inminente quiebre matrimonial y los primeros indicios públicos de una profunda crisis de pareja ya habían comenzado a circular con muchísima fuerza entre la prensa especializada del corazón y las comunidades de fanáticos desde el mes de noviembre de 2024. Este fue un periodo clave en el que la artista empezó a publicar misteriosos, profundos y muy sugerentes adelantos de sus nuevas creaciones musicales a través de sus perfiles digitales oficiales en las redes sociales. Fue precisamente en ese momento de gran ebullición mediática cuando la estrella compartió una reveladora fotografía, acompañada de un emotivo texto redactado en la intimidad de su sala de música privada, ubicada en la emblemática ciudad de Nashville. Un espacio que ella misma describió como un santuario místico donde logró desenterrar y recuperar por fin su magia singular y única. Esa esencia artística propia que sentía haber perdido u ocultado durante los largos años de reclusión artística y conyugal, bajo las sombras de las expectativas ajenas. En ese mismo y contundente mensaje,
la estrella de la música pop sentenció con una firmeza absoluta que este anhelado regreso a la escena musical tenía un carácter estrictamente personal, definiéndolo de forma poética y directa como una disculpa pública hacia sí misma por haber tolerado, soportado y permanecido durante tanto tiempo en situaciones, vínculos y dinámicas emocionales destructivas que bajo ninguna circunstancia merecía experimentar en su vida. Esta poderosa y valiente declaración de principios permite comprender a la perfección que el accidentado regreso actual del artista a los escenarios de todo el mundo, incluida la reciente, abrupta y forzada cancelación de su concierto de clausura en el Fraser Pavilion del estado de Ohio, debido a las inclemencias del tiempo, forma parte integral de una narrativa mucho más amplia, trascendental, significativa y humana que la de una simple gira comercial de una estrella pop veterana en busca de atención. Se trata, en su esencia más pura, del testimonio vivo y latente de una mujer que a sus 45 años de edad ha tomado la firme decisión de desnudarse emocionalmente ante su público de siempre, utilizando el escenario y las canciones como un espacio sagrado de catarsis, sanación profunda y reconciliación definitiva, con su accidentado pasado de exigencias corporales inhumanas y con su convulso presente familiar. Al repasar detalladamente su trayectoria completa, desde aquella vulnerable y asustada adolescente de apenas 17 años, que pesaba solamente 115 libras, y a la que los ejecutivos discográficos obligaban cruelmente a perder 15 libras de peso para poder competir en una industria music, al caníbal, hasta la madura madre de 3 hijos, que hoy compone con total libertad desde su estudio en Nashville, sobre la superación del dolor matrimonial. Se revela el verdadero motivo por el cual este regreso musical importa tanto para la cultura popular contemporánea. La suspensión temporal de sus actividades en vivo hasta su próxima presentación programada para el mes de octubre en la capital mexicana no representa bajo ningún concepto un fracaso o un retroceso, sino una breve y necesaria pausa en el capítulo más honesto, independiente, maduro y verdaderamente transformador de toda su existencia artística.